En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, voy a traer a colación un caso que ya hace unos meses se dio en la República Dominicana y es el terrible fallecimiento de una menor de 16 años. Bueno, cumplía 16 años, tenía 15 realmente, Selena. Ella fue asesinada en Nagua. Vivía en ese momento, tenía unos meses viviendo con su, en ese momento, pareja, que era un joven que le llevaba unos 5 años de edad, 5 o 6 años de edad. Tristemente, sus padres trataron de que la jovencita no se uniera a temprana edad con este joven, a diferencia de muchos otros casos que los padres son los que las llevan a unirse a temprana edad, ya sea por dinero u otros beneficios, pero en este caso no fue así. A pesar de todo, la niña se mudó con este jovencito que le llevaba 6 años y no duró ni 6 meses viviendo con él cuando fue terriblemente asesinada. Las imágenes que circularon en las redes sociales de cómo quedó el cuerpo de la menor Selena en Nagua fueron terribles. La niña vivió muchísima violencia en el momento de la agresión. En ese instante pasaron 2 meses y nadie sabía quién había cometido el hecho. Y resulta que quien la había asesinado, según las autoridades, aunque todavía siguen investigando quién más participó, en un principio fue el primo de la pareja. Otro adulto, un hombre de 30 años de edad, que ahora mismo está detenido. Se dan cuenta porque las huellas que le quedan en el cuerpo a Selena dan en evidencia de que le pertenecían a este joven, con quien también vivía Selena, porque Selena se muda con el jovencito con el que se une a temprana edad y se muda en la casa de la abuela del joven, que resulta que también tenía otro nieto allí viviendo, que era esta persona adulta. O sea, esto trajo no solo que concernó a la población dominicana, a todos los que escuchamos este caso, a los que los trabajamos, le dimos seguimiento desde el principio, sino a su familia, que quedó marcada por la pérdida de su hija mayor, que solamente tenía 15 años y con quien estaban pasando una situación que ellos trataron de manejar, pero no pudieron como padres, porque cuando una persona toma una decisión, la toma. Ahora, traigo a colación este tema tan triste. Por cierto, el joven está detenido, el mayor de edad, el de 30 años, el primo, y está siendo investigado otros jóvenes más que pudieron haber participado, porque la muerte de Selena fue muy violenta. Hubo violaciones, golpes y un montón de cosas que mejor ni traer todavía a colación ahora mismo. Lo que quiero decir con todo esto es que el matrimonio infantil fue eliminado mediante una ley, bueno, prohibido, la ley 1-21 en enero, tras muchas luchas de legisladores que yo vi desde un principio. Hace más de 4 años, la legisladora en ese momento, Gloria Reyes, quien estaba pidiendo, en ese momento era diputada, quien estaba pidiendo que el matrimonio infantil sea prohibido. Luego también el actual diputado José Horacio Rodríguez, quien con mucho esfuerzo desde que llegó a la legislación se inmiscuyó muchísimo en que sea prohibido el matrimonio infantil. Después de muchas luchas de muchos legisladores jóvenes, se dio al traste de que sí, se promulgó una ley, la ley 1-21, que prohíbe el matrimonio infantil. Le voy a leer qué dice. Tiene por objeto prohibir a las personas menores de 18 años contraigan matrimonio mediante la modificación y derogación de varias disposiciones que tenía el Código Civil, que ese era otro tema que prohibía, o sea, que cohibía de que se prohibiera el matrimonio infantil, y sanciona la práctica con entre 5 y 100 salarios mínimos, de 2 a 5 años de cárcel y la anulación del matrimonio. Ahora, se creó esa ley, se promulga esa ley, el matrimonio infantil puede ser que se esté disminuyendo, yo no sé las cifras, pero las uniones tempranas continúan. Y es que cuando un menor de edad es llevado por un adulto, no se casan. Es muy difícil que se casen. Son muy pocos los que deciden casarse por la ley,
pero mayormente lo que se dan son las uniones tempranas como esta con Selena. Muchas veces, obviamente, es difícil para los padres que una jovencita de 15, 14 años tome esta decisión, pero otras veces son los padres las que la entregan por dinero, las que le entregan por querer un beneficio económico. Supuestamente dicen que es para crecer, para que la familia crezca económicamente, que la saquen del pueblo, que la lleven a estudiar, que demás. Y justamente hace poco, hablando de que la lleven a estudiar, estuve con una persona que tiene unos 38 años y tiene 4 años casado con una joven que ahora tiene 19, es decir, que cuando él estuvo con ella en un principio ya tenía 15. Él asegura de que no, yo le pago los estudios, ella va a la universidad y ella está educándose y no va a dejar de educarse. Ya tienen 2 niños, una niña teniendo niños. Ese es otro detalle muy importante. Y aunque esta persona dice, yo me encargo de ella, otros se la llevan y la tienen en la casa golpeándola, amenazándola, o sea, tratándola malísimo, vejaciones constantes, le bajan el autoestima. ¿Qué sufren estas menores? ¿Qué daños están sufriendo? Y cómo esto cala en su desarrollo como persona. Según UNICEF, anteriormente, la mayor cantidad de pobreza se encontraba en las mujeres. Pero en las mujeres, ¿por qué razón? Por este tipo de situaciones que se daban. Y mayormente en niñas que se habían unido a temprana edad, a los 14, 13, 12 años, habían tenido hijos y ya llegaban a los 20, tenían 5 muchachos y obviamente la pobreza en que vivían eran terribles y todavía sucede así. No van a crecer, no se van a desarrollar, no van a tener una vida de ser humano adecuada, ni sus hijos tampoco, y van a volver a repetir esos patrones. Entonces, ¿qué está pasando? Creamos y promulgamos una ley que elimina el matrimonio infantil. Pero ¿qué pasa con estas menores que son unidas a temprana edad? Que son manipuladas por adultos mayores de 5 años a ella, o sea, mayores de ella de 5 años hacia arriba, que son entregadas por los padres por beneficios económicos, supuestamente para crecer, pero no es así. Ellas no van a crecer. O sea, se van a quedar estancadas y va a ser peor para la menor. ¿Qué vamos a hacer con este punto? Entonces, yo felicito y yo sé que fue una constante lucha para eliminarlo y prohibirlo, pero tenemos que prestar atención ahora mismo al tema de las uniones tempranas, porque también durante la pandemia hubo un aumento de uniones tempranas de niñas menores de edad que se iban con personas mayores de 5 años. Entonces, o sea, que le llevaban más de 5 años. Entonces, felicidades, pero prestemos atención, por favor, a las uniones tempranas y tratemos de mitigar la situación de pobreza en que están creciendo y se siguen desarrollando nuestras niñas en República Dominicana. Fernando. Distrito Informativo.